Muy buenas tardes a todos, aquí Alfonso Muñoz trayéndoles las noticias más recientes, empezando por el clima. Sin embargo, esta edición será en francés y en inglés junto con mi compañero Sebastián Armendáriz y Matías Calderón. Mexico weather forecast for this February 11, 2016. In the northern of Mexico, it is totally sunny. In Chihuahua, sunny with a high of 23 degrees Celsius and at least 4 degrees Celsius. In Hermosillo, sunny with a high of 31 degrees Celsius and a least of 13 degrees Celsius. Saltillo, with a high of 20 degrees Celsius and a least of 3 degrees Celsius. In the center it is sunny. In Guanajuato, sunny with a high of 19 degrees Celsius and a less of 3 degrees Celsius. In the city of Mexico, it is sunny with a high of 18 degrees Celsius and a less of 4 degrees Celsius. In the south it is sunny. In Oaxaca, it will be sunny with a high of temperature of 22 degrees Celsius and of less of 8 degrees Celsius. And it will be raining in Tuxtla with of 25 degrees Celsius and a less of a high of a high. In Campeche, there is 17 degrees Celsius as a minimum temperature and a maximum temperature of 27 degrees Celsius. However, there is a storm. In Merida, there is thunderstorms, even worse, with 19 degrees Celsius as a minimum and 29 degrees Celsius as a maximum. Then is Chetumal. It is raining with high temperatures of 29 degrees Celsius at least 22 degrees Celsius. I'm so sorry. In the west, it is sunny. La Paz has a 22 degrees Celsius and at least 14 degrees Celsius. Next is Bahia Tortugas, right about here. Now pass it here. It is sunny with a high temperature of 20 degrees, I'm so sorry again, and 13 degrees Celsius. Sports around the world. First, we have the Florida ones. Canada improved their pre-game against Chile. Coach of the Spanish Benito Floro assured that the work to find out the selection of the Maple Leaf improved their performance, but it is not only because we will face Mexico, but also for the loss to the United States. Second, the Cholos visit the Los Angeles Galaxy in a friendly game. The match is an opportunity to improve their performance. Third, Mexico will have, according to Texans and Raiders, play Mexico in the Azteca Stadium as a game of the regular NFL season was closed. Then Luis Ortiz against Tiny Thompson on March 5 in Washington. Finally, Marshawn Lynch against Hank Deere chose as a thing of retirement as a player in the NFL. Seahawks running back hard message of the thanks for his 9 years in the NFL. And then knowledge 2 weeks ago that Lynch learned his retirement. Several injuries affecting his coach of the 2015 campaign. Buenas noches a todos. Ahora iremos a lo que es la sección científica. Un grupo de investigadores en la Universidad de Zurich ha observado lo que vendría siendo una reagrupación de moléculas a nivel atómico. Yo no lo explicaré más a fondo, sin embargo, mi compañero Mauricio lo hará. Buenas noches, Poncho. Buenas noches, público. La clave para la visualización de la reacción de Bergman ha sido el uso de la microscopía de la fuerza atómica, basada en el uso de una punta extremadamente fina que puede medir fuerzas pequeñas, de un extremo hasta la muestra. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer este volcán, que es una reacción química con jabón líquido, bicarbonato de sodio, vinagre y un poco de colorante. Primero se coloca el vinagre, después el colorante, después el jabón líquido,
Prévision Météo Canada pour aujourd'hui, c'est bien en Spinces. Dans le nord du Canada, il aura soleil. À Abu, c'est un soleil avec des maximums des minimis. -25 et -28. Dans le 7 c'est un Nugu est un soleil. Cambridge Bay est une partie un soleil avec des maximums et des minimums de 26 à 34. À Rankin est à partir un soleil avec des maximums et minimums de -31 et 1 ou -33. À Jelena, le complément un soleil avec une température maximum de -25 et un minimum de -34. Dans Leslie, il fait beau et il négatif. Thompson est en partie ensoleillé avec des maximum et des minimum de 29 à 29. À Vancouver, neige avec des maximum et des minimum de 2 à 8. À Regina est en partie ensoleillé avec des maximum et des minimum 3 à 8. Dans l'ouest, est ensoleillé et neigeux. Invic est ensoleillé avec des maximums de température et des minimums de 22 et 31. À Davison est en part ensoleillé avec des maximums et des minimums de 12 à 14. Whitehorse 7 parte ensoleillé avec des maximums et minimums de 1 à 5. Dans l'étude de neige, Parlement Nuggeux, ensoleillé dans Cléo-Rive-Neige avec une température maximum de -25 et un minimum de -27. Adequalit ensoleillé avec un maximum et minimum de -36. Dans Sihuic, Escobar avec une température maximum de 28 et 36. Du sport. Premier, c'est tout fait à ride avec la serre des Caraïbes. La victoire est vaincue qui est un événement historique pour le club de la Ligue mexicaine et Hiver. L'ultime, le nom de Jules Cristiano Ronaldo, qui vous donne un pédant des années avec Madrid. A pièce à boy recours le fond Fochi City. Je laisse en suspense le mérite de continuer 2018. Troisième, le côté par Peyton Manning demeure et 16 fils du Mex tuné à Disneyland. La victoire après Savoy remporte le Super Bowl 50. Après Mario Andretti, croit que la Formule 1 prend les bonnes mesures pour y venir plus de puissance et les bouteilles son arrêt. Finally, one evidence that la Ligue de Football football mexicain, one crise économique qui prévaut dans le football du football Ligue mexicaine. Il a maintenu 8 cas, plus du tiers des clubs sont dans le milieu et cette crise. En 1881, con la invención del disco Nipkow por Paul Nipkow, la televisión se volvió un método relevante de comunicación. Se le llama TV porque Konstantin Persky la llamó así en el Congreso Internacional de Electricidad de París. Bueno, yo les voy a hablar de las ventajas y desventajas que tiene la televisión. Bueno, una de las ventajas que tiene la televisión es entender. La televisión te otorga entretenimiento y es una forma viable muy económica. Formar o educar.
hay algunos programas que tienen como finalidad educar a los niños o con algunas caricaturas que podrán ser para que los niños piensen. También tiene para informar. Tiene la finalidad de hablar sobre un tema en específico y expresarlo de manera oral. Ok, las desventajas son que te puede causar un efecto hipnótico en la televisión. Otra es que te pueden dañar los ojos porque todo en exceso es malo. Y las comerciales te pueden manipular de manera mala, ya que a veces la gente es muy débil Bueno, les hablaremos del triángulo como una figura indeformable. El triángulo es quizás el polígono más sencillo, pero no por esto será el menos interesante. Desde su simplicidad, nada podría pensar que puede tener tanta utilidad en el desarrollo de las cuestiones geométricas. Si se le ejerce una fuerte presión a un cuadrado, se acabará deformando, pero el triángulo es el único que ofrece una rigidez suficiente y también un carácter indeformable. Por eso el triángulo suele ser utilizado en la construcción de estructuras de gran tamaño que deben soportar grandes pesos. Para este proyecto se utilizó 64 hojas de papel recicladas y silicón caliente. Los hermanos Parra. En el año de 1910, en Chihuahua, México, en el comienzo de la Revolución Mexicana, se encontraban dos hermanos separados por sus ideales. Luchaban en diferentes bandos. Los nombres de estos dos hermanos son Guadalupe Parra y Enrique Parra. Guadalupe Parra se encontraba del lado de José Doroteo Arango Arangular, Pancho Villa, y Enrique Parra en contra de Pancho Villa. Los hermanos llegaron al acuerdo en el que cuando ocurre un enfrentamiento, uno disparaba hacia su derecha y el otro hacia su izquierda para poder disminuir la posibilidad de que una mano le diera a otro. Siempre le pido a Dios que mis balas no le den a mi hermano. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por entonarnos y nos vemos la próxima en Teleradio. Soy Alfonso Muñoz y les deseo buenas noches.